Hola, somos Bio y esta es La Biosfera, un espacio donde conversamos con los protagonistas de nuestras historias. Personas como tú y como yo que se atrevieron a pensar diferente para explorar el mundo de la tecnología y la innovación. Aquí nos encontramos para descubrir todo sobre las finanzas, los activos digitales y el emprendimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a La Biosfera. Bueno, hoy un capítulo más y hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que realmente es muy disruptivo en todo lo que hace. Y la historia parte de muchas veces nosotros cuando escuchamos consejos, pocas veces escuchamos los consejos de las personas con mayor sabiduría. Siempre obviamos el hecho de que nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás nos pueden dar mejores consejos porque preferimos el consejo de nuestros amigos. Esta vez a La Biosfera trajimos yo diría el mejor consejero financiero de los jóvenes. Y pues démosle la bienvenida a Diego Bernal de Finanzas con Diego. Él quiso hoy venir a La Biosfera a contarnos toda su historia de cómo hoy se convirtió en el finfluencer de los jóvenes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Rico venir a estar con ustedes un rato y poder seguir hablando de un tema que nos apasiona a todos de finanzas personales y finanzas sobre todo para los jóvenes. Creo que es una forma muy interesante de impactar a la sociedad y de que busquemos prosperidad para todos. Yo cuando estábamos buscando quién iba a ser el siguiente invitado para La Biosfera, nosotros decíamos, bueno, ¿quién nos falta? Digamos que ya hemos traído diferentes invitados y decíamos, nos falta alguien que se atrevió a hacer lo que nadie se esperaba. Y ese fue, pues digamos, cuando lo vimos dijimos, oiga, traigamos a Diego. Diego, como nosotros le decimos con cariño, es el tío de las finanzas, el que le da a usted los consejos que todos los jóvenes quieren escuchar. Y ahí es a donde dijimos, o abrimos el espacio para que vinieras, Diego. Y quiero saber cómo terminaste acá, Diego. ¿Qué fue esa motivación? ¿Cómo terminaste siendo este influencer para los jóvenes? Bueno, primero agradezco que me diga que soy el tío y no el abuelo, porque algunos dicen que soy el abuelo de las finanzas. Y la verdad es que gran parte de la culpa no es mía. Gran parte de la culpa es de Martín. Martín Gaviria es un estudiante de la Universidad del CESA. Cuando yo entro a la universidad como un objetivo de vida, dije, bueno, voy a meterme en las redes y tengo una meta muy clara y es tratar de llegar a 1000 seguidores. Eso era mi meta. Hice muchas cosas absurdas, me disfracé de Baldor, me metí debajo de una mesa y la verdad es que los videos no salían tan bien hasta que llego a mi clase y le digo a mis alumnos que me sigan. Con eso lograba 30 seguidores más. Y ahí un alumno bastante cansón e incisivo se paró y dijo, profe, ¿por qué no trabajamos juntos? Y es Martín que nos acompaña. Yo digo con mucho orgullo que es mi community manager. Y le dije que obviamente no podemos trabajar juntos porque yo soy su profesor y usted es mi alumno. Pero fue incisivo durante todo el semestre. Y pues que Martín le cuente un poco más bien por qué terminamos nosotros trabajando juntos y cómo ya vamos en 130,000 seguidores. Eso, Martín, ¿cuál fue esa historia? ¿Qué fue eso que usted dijo, oiga, yo quiero hacer este trabajo con Diego? Cuéntenos un poquito. Pues la historia va más o menos así. Yo llego al salón y entra este hombre de 2 metros a decir, bueno, muchachos, síganme. Era la introducción más extraña que yo había tenido a una clase en toda la universidad. Y yo me metí a su perfil. Yo dije, no, el man debe ser una eminencia, debe tener 500,000 seguidores. Y me meto y tenía 560. Y bueno, yo, es muy curioso. Y un día me senté, estaba aburrido. Yo lo seguí, pues obviamente los punticos con el profesor. Y me puse a chismosear los videos. Y pues tenían mucho margen de mejora todavía. Pero el man sabía mucho. Él es muy experto en lo que hace, lo que dice, y pues tiene todo un bagaje que respalda cada una de las opiniones, cada uno de los consejos. Y yo llevaba quizás 2 o 3 años adicto a YouTube. Yo soy fan al YouTube de productividad. Hay muchos creadores de contenido, Ali Abdaal, Gabe Belt, Iman Gadzhi, toda esta gente. Y ellos tienen un estilo muy particular de producción y de edición. Y a mí me encantaba. Entonces yo dije, no, la mina de oro está en coger este formato y poner a Diego. ¿Por qué? Porque pues me parecía muy interesante generar contenido de valor, contenido interesante y contenido relevante.
Veníamos de la pandemia en donde la gente rompió sus spans de atención con contenido basura, y digamos que yo personalmente viví en carne propia lo que es ser adicto a redes sociales, a estar scrolling 5, 6, 7 horas al día, y de eso que ves un video y no te acuerdas cuál fue el anterior, y eso me daba mucha rabia y me sentía muy frustrado. Entonces dije, oiga, bacano tener una plataforma en la que uno pudiera crear contenido, pero yo no soy experto en nada. Entonces aquí está el hombre, aquí está el muñeco, y yo voy detrás y sacamos este proyecto. Y yo lo llamé un día, oiga, Diego, ¿qué más? ¿Qué hay para hacer? Le dije 3, 4 métricas, yo no sabía mucho de redes sociales. Le dije, no, tu engagement es del tanto por ciento y tienes tantos likes, entonces me preocupa. Le hablé como en chino mandarín avanzado, el tipo más o menos no me entendió y me dijo, hágale. Pero me puso el problema de, no, usted es mi estudiante. Pasó el semestre, trabajamos, hicimos 2 videos, creo. Nos fue terrible. Sí. De como 3.000 vistas. Y bueno, otro tiene 10.000 en TikTok. Sí. Y yo dejé de trabajar con él. Y a los 2 meses volví y grabamos un video. Llegué ya con el script, pensaba yo, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Va a mostrar la plata, va a decir tanto, tanto, tanto. Y ese video, bueno, lo subí un martes, creo que fue, un miércoles, a las 2 de la tarde. Y nada, me fui a mi casa. Y Diego me llama por ahí a las 6. Póngale cuántas views tiene. Y yo, no sé, 5.000. Me dice, métase a TikTok. Tenía 500.000 vistas. Y yo, no, hermano, somos famosos. Somos millonarios. Ya, la rompimos. Entonces, digamos que ese empujoncito que tuvimos al principio de estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, con la gente adecuada, el tema adecuado, nos disparó las redes y ahí ya teníamos un impulso. Y desde ahí no hemos parado todas las semanas grabando. Sí, grabamos todas las semanas. Pero creo que es que se ha dado como una simbiosis bien interesante y de verdad es cierto lo que tú dices. Muchas veces no oímos el consejo que es desinteresado de los papás y demás, pero además a veces los consejos de los papás están errados. Los papás lo dan de buen corazón, pero por ejemplo, en el tema de retiro yo veo unos consejos de los papás a veces absurdos. Pero no lo seguimos y pues yo tengo el bagaje y la experiencia, pero no tenía el lenguaje para llegar a los jóvenes. Me parece que las redes uno las puede aprovechar para muchas cosas, pero la verdad no les llegaba. Y pues con Martín encontramos la forma de llegarle a la gente. Entonces creo que ahí tenemos una muy buena sociedad. Nos tocó bajar el tema de los números porque casi me quiebro al principio, pero ya lo vamos logrando. Y creo que lo que estamos haciendo es tratando de llegar con un lenguaje sencillo y fácil que entienden los jóvenes, con unos temas que parecen mucho más complicados. Y porque con Martín decimos el tema de las finanzas personales. Cuando tú dices finanzas personales, la palabra finanzas como que te roba la idea y te vas a la calculadora financiera y entonces al valor presente neto y el valor futuro y la tasa efectiva, y eso te distrae y te asusta. Y realmente las finanzas personales es mucho más de actitud frente a la vida y de actitud frente al dinero. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con Martín. La verdad es más difícil grabar con Martín que grabar contigo. Martín me regaña como hablo, que hablo duro, que hablo pasito, que no estoy llegando, que no me la creo. Bueno, y era lo que es una grabación con Martín. Algo muy curioso es que lo que dice Diego, las finanzas personales son más personales que finanzas. Entonces yo dije, oiga, todo el contenido y toda la información sobre finanzas personales ya existe. O sea, usted se mete y internet, libros, lo que sea, ya está. Ahora, ¿cómo la propagamos bien? ¿Cómo vamos el mensaje correcto? Entonces nos creamos un flujo de trabajo que es que yo me siento y digo, bueno, explíqueme tal tema. Y me lo cuenta, 15 minutos. Dibuja, tal. Y ahí yo digo, listo, entonces entendí esto y esto, perfecto. Entonces ya como lo dumificamos, entre comillas, sí, lo volvimos un mensaje más joven, menos técnico, más sencillo. A partir de ese script, yo ahí mismo hago el script. Él se va, se toma un cafecito, yo hago el script, todo. Y decimos, bueno, el gancho, este va a ser el gancho. Entonces, eso de poder comunicar con un lenguaje más coloquial, más general, más juvenil, más atractivo, más sexy, esa es la palabra que yo le digo. No, eso no suena sexy. Dame la palabra sexy. No, listo, esta. Ha sido la clave de la plataforma que hemos creado. Sin duda ha sido eso. Bueno, no, pues muy bien, chévere esa historia, porque al final digamos que eso es lo que nosotros buscamos en la biosfera. O sea, realmente personas que se atreven a ver un camino de manera diferente. Y ahí es a donde surge mi siguiente duda, Diego, y es, tú estudiaste Derecho. ¿Alguna vez te imaginaste siendo influencer? Y aún más, ni siquiera
influencer jurídico, un influencer legal, sino es un influencer, un finfluencer. ¿Alguna vez te imaginaste en estas? No, pues sí, cuando estudié Derecho creo que no existía la palabra influencer. Y la verdad, nunca fui muy de números. Eh, yo empecé a trabajar con una entidad financiera, en su momento pues era aseguradora y empecé con el tema de pensiones y eso. Y yo empecé en el área jurídica. Después de haber pasado por el Ministerio de Educación, por Bienestar Familiar, hice un poco de locuras en la vida. Y cuando yo llego a esta entidad, a los comerciales los empiezan a llamar Financial Planner. Entonces yo digo que como yo no sé inglés, Financial Planner traducía vendedor de Scandia. Era más o menos el tema. Terminamos haciendo un negocio muy grande que era un negocio básicamente tributario. Negocio tributario que se aprovechaban los beneficios fiscales y demás, y ahí me invita a esa compañía a que yo salga del área jurídica y me pase para el área financiera. Cuando me voy a pasar para allá digo, no, pero soy un abogado y de vendedor, como que no me veo, como que siento que estoy por abajo y no creciendo, sino echando para atrás. Y resulta que empiezo a investigar sobre qué es un planeador financiero personal, y eso es una carrera. De hecho, de ahí nace la Asociación Colombiana de Planeación Financiera, de ahí logramos irnos para Estados Unidos y les dijimos, oiga, hay una marca que se llama, una certificación que se llama la CFP, es Certified Financial Planner. Hoy en Colombia se conoce mucho la CFA. Sí. La CFA, todos los que les encanta la mesa de dinero, no, de que CFA eres tú el 1 o el 2. Pero el CFP es una certificación que te ayuda a dar asesoría financiera personalizada. Yo digo que se lo vuelven a uno como el vicepresidente de finanzas de las personas. Y entonces nos fuimos para allá y le dijimos, oiga, queremos traer la CFP para Colombia. Y pensamos que nos iban a pedir $1 millón o algo así. Y no, era si ustedes son capaces de mover las instituciones en Colombia y de que podamos traerla, pues la traemos. Y efectivamente trajimos la CFP para Colombia. No ha despegado porque el mercado no le ha reconocido, no le ha dado valor. Pero yo creo que todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tema de pensiones, de planeación para el retiro, de planeación fiscal y eso, pues va a hacer que poco a poco vaya creciendo. Somos el primer país de habla hispana que tiene la certificación CFP y el país de más crecimiento actual en CFP es Brasil. Okay. Yo creo que en Colombia tenemos un campo muy interesante ahí. Hoy, por ejemplo, los finfluencers, muchos están dando consejo financiero, unos no tan legal como debería hacerlo, y ya el autorregulador del mercado está viendo cómo hacemos para que toda esta gente que da consejo financiero lo pueda dar y lo pueda dar legalmente. Entonces creo que ahí hay un campo interesante. De hecho, ahí con lo que mencionas me parece bien curioso porque cuando todo el tema de la pandemia fue una realidad, nos encerraron y esa era la realidad, salieron muchos influencers que terminaron siendo expertos financieros y la SEC se dio cuenta de eso. Entonces la SEC también empezó a ponerle como bueno, aquí qué está pasando, o sea, usted no puede dar un consejo financiero porque para eso hay entidades que se dedican específicamente a eso. Me parece muy interesante porque digamos que nosotros también hemos hablado con varios influencers y creo que de los influencers con los que hemos hablado, realmente los que más sensatamente tienen el tema de la asesoría, hasta dónde llega el tema de asesoría y hasta dónde es, digamos que un tema ya más como de un consejo, pues creo que ahí lo logras como separar muy bien, gracias pues por obviamente a toda esta experiencia y todo ese bagaje que has tenido pues en ese camino, ¿no? Claro, pero es que además, ¿sabes qué? La gente cree que cuando hablamos de finanzas personales y se mueve mucho en las redes es el tema de inversión. Entonces todo el mundo habla de inversión en dólares, todo el mundo te recomienda comprar un ETF de Standard & Poor's, pero no te dicen que eso se puede caer y que puede demorar 8 años en volver a tener el mismo valor y ese tipo de cosas. Cuando uno habla de finanzas personales, habla de mucho más. Inversión es uno de los 6 o 7 elementos que debe tener un plan financiero personal. Entonces hay un campo interesantísimo para trabajar con las personas para ayudarles a cumplir sus sueños. Que además todo el tema de finanzas personales es simplemente no ver el dinero como un objetivo de vida. Yo he dicho que uno de los problemas que nos trae el narcotráfico en Colombia, más que lo que son los temas de salud y los jóvenes que se pierden, ese tipo de cosas, es que nos ha creado una cultura de que el dinero es lo que vale. Y entonces tú vales porque tienes plata y porque tienes dinero y eso es chimbo. De acuerdo. Entonces, más bien es, si tú ves el dinero como
una herramienta para las cosas que te emocionan. Alcanzar los Sí, objetivos. el otro día hablaba con un muchacho que me escribió, me contactó por Instagram, que quería un plan. Entonces le preguntaba, ¿qué te gusta? Entonces dice, no, me gustaría ir a Asia o a Europa. Entonces, bueno, entonces Turquía, porque tú estás en Estambul, pones un pie en Asia y otro pie en Europa y se cumplen los dos. ¿Cuánto vale eso? Y dice, no sé, me imagino de 50 millones. Yo decía, no, miren, ni siquiera la gente pues busca los planes, trabajan ellos y demás. Y eso son finanzas personales, básicamente. De acuerdo. Veo que has querido implementar un poco todo ese aprendizaje y lo has materializado pues en este nueva etapa de Finfluencer. ¿Cómo crees, Diego, que te ven a ti en las redes? ¿Cómo crees que tu público dice, oiga, yo veo a Diego, ¿por qué? ¿O cómo te ven? No sé, sabe que yo estoy muy agradecido con la gente que me reconoce en la calle. Siento que de alguna manera tengo una responsabilidad con la gente porque me creen mucho, porque me creen. Por eso me parece que yo no debo ponerme a ofrecer muchas cosas simplemente porque me ofrezcan pauta o ese tipo de cosas. Creo que tenemos una responsabilidad muy importante con la gente, sobre todo con los jóvenes desde ese punto de vista, porque cuando una sociedad es educada financieramente es una sociedad más próspera. Esto, por ejemplo, de las pirámides. Las pirámides es falta de educación financiera. Y yo creo que la gente de alguna manera me cree. Creo que las canas, no me puedo volver a pintar la barba de negro, sino pierdo seguidores. Y de alguna manera hay que tratar de separarse un poco, por ejemplo, de los temas políticos. Es muy difícil separarse de los temas políticos porque los políticos impactan lo financiero. Pero tú medio comentas algo a favor o en contra de cualquiera de los políticos y pues la gente te salta porque estamos muy divididos. Entonces, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, por lo menos en lo político. Algo más ahí bien interesante es que ha sido una ventaja y una desventaja, pero nosotros no tenemos producto. O sea, nosotros no te estamos haciendo un push constante de qué es lo que más venden los influencers. Pues los influencers, cursos, asesorías, las charlas estas de los eventos, compra mi curso de $2,000, etc. Y nosotros por diferentes razones no las hemos podido hacer. Y nos ha permitido conectar más orgánicamente y más realmente con la gente, ¿sí? En el sentido de que no estamos haciendo esto para que compres el curso, sino porque genuinamente Diego es un docente. A él le gusta explicar las cosas. Señor. Y también nos ha permitido ver desde afuera el entorno y decir, oiga, hay una sobresaturación del mismo producto en este segmento. Entonces empezar a ver, oiga, ¿qué le podemos ofrecer realmente a las personas? Porque, listo, la gente vende asesorías, cursos, y dicen, oiga, si yo estoy jodido, tengo que reestructurar mi idea financiera y me está cobrando $15,000 por un curso de inversiones. Entonces estamos viendo cómo creamos un producto más holístico, más 360 en el sentido de planeación financiera. No solo inversiones, cambia tu vida del día a la mañana. Eso ha sido un diferencial importante que la gente ha agradecido. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más les preguntan a ustedes? ¿Qué es lo que al final la audiencia de Finanzas con Diego dice? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente joven? ¿Qué es lo que más te preguntan? Pues definitivamente inversiones preguntan mucho, pero también hay gente, por ejemplo, endeudada que quiere salir de deudas. Mucha gente quiere decir, oiga, yo sé que tengo que saber de finanzas, pero ni siquiera sé de qué tengo que saber. Sino yo sé que yo no sé nada de finanzas, por dónde debo empezar. Y creo que un poco el tema es invitar a la gente a que, sobre todo los jóvenes, mire, los jóvenes tienen dos ventajas muy grandes desde el punto de vista financiero, porque no tengan plata. Pero los jóvenes tienen la capacidad de soñar y tienen tiempo. Esos dos elementos en un plan financiero son interesantísimos. Entonces lo que hay que invitar a la gente es, piensa para qué quieres en tu vida, qué son esas cosas que cuando tú las piensas te dan felicidad, como que se te iluminan los ojos, te dan una sonrisa en la cara. Quieres la moto, quieres el carro, quieres viajar, quieres un caballo, quieres casarte, quieres tener hijos. Esas cosas, listo. Eso, pongámosle números y pongamos a trabajar los números en eso. Y con eso cambias la vida de las personas. Entonces, yo creo que la gente quiere entender cómo funcionar con el dinero. El dinero es un elemento con el que tenemos relación desde que nacemos hasta que nos morimos. Y no nos enseñan. Es que lo que yo enseño y lo que decimos en las redes se debería estar enseñando en los colegios, en las casas y demás. Mire, por ejemplo, el tema de ahorro. El tema de ahorro es simpaticísimo. Como tú llegas a un salón, hay 500 personas y les dices, ¿cuántos tienen cuenta de ahorros? Todos levantan la mano. ¿Cuántos ahorran?
la mitad no se quedó con la mano levantada. Y uno pregunta, ¿por qué no ahorra? Y la gente dice, porque no me alcanza. Y no me alcanza es porque aprendimos eso, aprendimos que guardamos las monedas que me sobraban. En vez de decir, oiga, de Planeo lo que a mí para me ahorrar. entra, lo primero que tengo que hacer es ahorrar, es pagarte a ti primero. Son como ese tipo de tips y cosas que hacen que la gente cambie el chip en la cabeza sobre el manejo de su plata. Hay uno de los puntos que mencionas que me gusta mucho y es el hecho de los jóvenes. Digamos que se ha concentrado el perfil de la audiencia de Finanzas con Diego. Y ahí viene mi duda y es, tú ya has visto varios cambios de generaciones de jóvenes. ¿Cómo crees que antes gastaban los jóvenes y cómo gastan hoy en día? O sea, ¿cuál es ese diferencial en consumo de los jóvenes? Bueno, un problemita que tienen los jóvenes ahorita son los conciertos, ¿no? Creo que los conciertos están dañando un poco los planes financieros de todo el mundo. Hasta el viejito ese de verde que me hicieron ver en Stereo Picnic. Entonces sale que va a hacer un concierto y todo el mundo, no importa cuánto vale, compra la boleta. Entonces, desde el punto de vista de eso de consumo, pues efectivamente los jóvenes buscan ahorita mucho más experiencias, pero yo sí creo que los jóvenes están cogiendo una conciencia más clara sobre el manejo del dinero, sobre la necesidad de ahorrar y sobre la necesidad de generar ingresos pasivos. Lamentablemente algunos piensan, y además influenciados por las redes y demás, es que no, es que si a los 25 no tienes el Ferrari eres un fracasado, eso De es acuerdo. paja, eso no crean eso. La verdad es que la felicidad financiera no es solo lograr el Ferrari, sino es construir todo para lograr el Ferrari. Si no es el Ferrari es el Mercedes, si no es el Mercedes es el Renault, no importa, pero es como construir todo eso y gozarse todo ese camino. Pero yo creo que los jóvenes están tomando más conciencia de eso. Creo Ok. hay que tener mucho cuidado en no confundir el objetivo con el camino para realizarlo, porque si no puede haber mucha frustración, ¿no? De acuerdo, sí, sí, sí. Y bien lo mencionas, al final las redes nos vendieron que exitoso era el que se montaba en un Ferrari, Sí. exitoso era el que mostraba los fajos de dinero en redes, pero exitoso no es el que hizo todo el camino para disfrutarse el carro. No Ah, tiene que ser el Ferrari, claro, sino el carro, sentarse en el carro. claro. Y creo que eso es uno de los puntos que desde el punto de vista de planeación financiera nos toca entender para poder disfrutarnos las pequeñas cosas asociadas al dinero, porque comparto mucho el tema de, al final el dinero es el medio, no es el objetivo, no Yo, es el resultado. Me han invitado a algunos colegios a dar clase de finanzas y empiezo la clase con una canción de Camilo, que me encanta. Y es la canción de, La de pues no tengo para champaña, pero sí cervecita en la playa, entonces yo puedo ser igualmente feliz. Entonces no necesito tener mucho dinero para ser feliz, sino cómo me gozo yo la vida, tranquilo. Entonces, lamentablemente no hay tantos seguidores de Camilo como yo quisiera. Bueno, aquí entramos como a nuestra nueva sección de bio, de la biosfera, y es las preguntas bio. Es preguntas rápidas, respuestas cortas. Y en esta sección, pues realmente queremos es conocer un poquito más de Diego, pero con esas preguntas súper rápido. Entonces, si pudieras cenar con 3 personas, vivas o fallecidas, ¿con quiénes cenarías? Bueno, yo siempre he dicho que me gustaría volver a estar con mi papá. No sé si estaría muy orgulloso o me estaría regañando. Es usted que es la carajada que está haciendo ahí, pero me gustaría estar con mi papá. Y de los vivos me gustaría definitivamente en inversiones, por ejemplo, con Warren Buffett, porque es un tipo es el mayor inversionista del mundo, pero además da unos consejos tan sencillos como cómo invertir en acciones, pues compra barato y vende caro, así de sencillo, me parece interesante. Otro podría ser un fulano muy interesante que vino a Colombia hace un tiempo, que es el profesor de justicia de Harvard, que escribió un libro sobre los límites morales del dinero, lo que el dinero no puede comprar, que es muy interesante porque lo pone a la gente en unas dicotomías y es, realmente el dinero no puede ser el valedero de todo, no tienes que tener tú el derecho a un mejor médico solamente porque tienes más plata, o sí, ese tipo de cosas interesantes, y creo que el dinero tiene unos límites y hay que aprender cuáles son esos límites morales. Me encantaría hablar con él. ¿Cuál es tu película favorita? Yo siempre he dicho que la vida es bella porque es que es la posibilidad de ver en semejante desastre, ver las cosas bonitas de la vida. De acuerdo. Si fueras un personaje de ficción, ¿cuál serías? Esa sí está difícil, no tengo ni idea. No sé. No, pero a mí me gustaría ser Superman, una cosa así. Si pudieras saber
convertido en una persona exitosa o experto en algo, ¿en qué otra cosa te gustaría hacer? No, a mí toda la vida quise ser piloto. Entonces, me hubiera gustado ser piloto también, pero pienso que desperdicié parte de mi vida no habiendo sido político también, ¿sabes? Yo creo que uno debería contribuir con el país desde el punto de vista de la política. Uno se queda mucho en los políticos, pues entonces úntese y métase ahí también, ¿no? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué celebridad le darías un consejo financiero? No sé, no, pues empecemos por los nacionales y empecemos pues, por los deportistas, por ejemplo. Es muy triste ver muchos deportistas que pasaron por grandes éxitos económicos y que terminan en la calle. De acuerdo. Y ya para cerrar las preguntas, Vio, ¿cuál es ese consejo que das para mantener, digamos que un equilibrio entre la vida y digamos que su trabajo o la vida profesional? Ahora se habla de los YOLOs, ¿no? De tú solo vives una vez en la vida y yo creo que todos tenemos que ser lo más YOLOs posibles, pero para ser lo más YOLOs posibles, prepárate y planea tu vida, o sea, tú no te vas a llevar nada. Quejarte era que uno se muera y digan, ay, tan buen trabajador que era este tipo, ¿no? Lo que tienen que decir, oiga, este tipo se la gozó toda, y se la gozó, ¿y cómo se la goza? Es pues con responsabilidad, entonces pues planea, viaja mucho, conoce otras culturas, eso te va a dar una mejor vida, digamos. Ya, digamos que creo que hemos recorrido un poco de tu trayectoria, de esos consejos que nos has podido como compartir. Y aquí, esta es la pregunta obligatoria y es, ¿cuáles son esas 3 recomendaciones que nos vas a dar para gastos, para los ingresos y para los ahorros? ¿Cuáles son esos 3 tips que da Finanzas con Diego en estos 3 puntos específicamente? Bueno, cuando uno mira la relación ingresos-egresos y se da cuenta que los egresos son más grandes que los ingresos, la gente tiende a pensar que lo que hay que hacer es que hay que bajar los gastos, que es lo lógico, pero nos cuesta trabajo. Pero la segunda invitación es busca cómo mejoras tus ingresos. Y mejorar tus ingresos es, por ejemplo, pues tener ingresos pasivos, rendimientos financieros, dividendos, cánones de arrendamiento y demás. Busca cómo generar más ingresos. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que podrías vender hoy que no usas? Revisa tu closet y qué cosas no usas en el último año, por ejemplo. Y entonces así puedes mejorar tus ingresos. Respecto de los gastos, definitivamente piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. A veces la vida se va y uno dice, oiga, coja uno los extractos de la tarjeta de crédito del último año. ¿Cuántas cosas no hubiera comprado y no pasó nada? No estás viendo una vida triste y acabada porque no la compraste, sino simplemente pues no pasó nada y ahí hubieras podido pues ahorrar algún dinero y hacer otras cosas, comprar cosas mejores además. Y en ahorro definitivamente es, págate a ti primero, es cuánta gente el día que recibe el sueldo no es un día feliz, es un día como de, llegué, lo logré, ¿no? No, el día que te pagan tu sueldo, chiquito o grande, no importa, tiene que ser un día feliz, entonces tiene que ser un día que estás más cerquita a tus objetivos. Entonces coge esos 5 pesos, esos 10, ese 15%, ese 30, al que sea, y ponlo a trabajar para el objetivo que te hace feliz. De acuerdo. De verdad ha sido un gusto tenerlos a ustedes. De verdad, Martín, Diego, muchas gracias por venir aquí a la Biosfera. De verdad, además de que nos gusta mucho lo que han venido haciendo, nos gusta esos consejos que le dan a los jóvenes, porque realmente le están llegando a las personas que más chance de cambio tienen. Como bien lo mencionas, el tema de tiempo y el tema de, digamos, de toda esa capacidad que tiene la juventud para poder cambiar ese resultado y de verdad que qué grato haberlos tenido en la Biosfera. Pero antes de irme, quiero que me digas, o antes de irnos, ¿qué sigue para Diego? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene con Finanzas con Diego? ¿Qué están pensando ahí? Es muy interesante porque es que este tema de las redes aparece en el momento en que yo me voy a pensionar. Y les quiero contar que 1 de cada 3 emprendimientos exitosos en los Estados Unidos lo crea una persona mayor de 60 años. Por eso me da un poco de risa cuando en las redes me dicen que yo soy el viejito y que uno tiene que irse a descansar a los 60 y demás. Creo que se apareció en las redes en un momento muy interesante. Inclusive estamos pensando en
nuevas noticias con Martín para tratar de trabajar en el tema de finanzas personales de verdad, una cosa más holística, más grande y demás, que podamos darle servicio a la gente. Pero seguramente va a haber más ruido. Sí, productos bien bacanos enfocados en mejorar las finanzas de las personas y el apartado personal. El manejo, que no sea solamente bombardear información. Y mejor producción, yo creo. Mejor, ojalá. Bueno, no, de verdad, Diego, Martín, muchas gracias por el espacio. Y bueno, todos invitados a seguir Finanzas con Diego, las redes sociales, conocer todo lo que han venido haciendo y qué es lo que sigue pues, en este camino para ellos. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.